Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que sucederá con uno de los jugadores de mayor proyección en la selección argentina. Estamos hablando de Nico Paz, un jugador que debutó en la albiceleste en la fecha FIFA de octubre y que ha tenido un nivel verdaderamente excepcional en su equipo, y tomando una gran decisión en el mercado de pases de mitad de año, cuando en ese entonces no parecía que quizás había decidido lo mejor. Sin embargo, ahora en este próximo periodo de fichajes de enero puede llegar a tener que tomar otra determinación clave en lo que respecta a su futuro como futbolista, y eso podría desembocar en tener un buen o no rol en la selección argentina de cara al futuro. Está claro que es uno de los jugadores que Scaloni considera base como para ir armando ya la lista de cara a lo que será el Mundial 2026. Recordemos que, si bien es cierto que todavía faltan 6 partidos de eliminatorias, Argentina está a un pasito de meterse en la siguiente Copa del Mundo, y los duelos que se jugarán el año que viene ya serán claves como para que el entrenador pueda ir armando la base de jugadores que van a jugar el próximo Mundial y aquellos que intentarán defender el título en Qatar. Y Nico Paz podría llegar a aparecer como uno de esos jugadores, pero las decisiones que pueda llegar a tomar en este próximo mercado de pases serán determinantes y claves al respecto. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco todo lo referido al mercado de pases, y después nos meteremos más de lleno en cómo podría repercutir esto en la función de Nico Paz en la selección argentina. En el receso que se llevó a cabo a mitad de año, el jugador, junto con su representante y obviamente también con los clubes involucrados, tomaron la determinación de realizar el traspaso del futbolista desde el Real Madrid, el equipo que para muchos es el más importante de todo el planeta, al Como de Italia. Un club que, si bien es cierto, ha hecho una enorme inversión en lo que respecta a contratar jugadores, la realidad es que estamos hablando de pasar de un equipo potentísimo en todo sentido a un conjunto que claramente, y como lo está haciendo ahora, pelearía el descenso en la Serie A italiana. Sin embargo, y esto le favoreció mucho en la selección, el hecho de que juegue en el equipo de Italia, algo que no iba a suceder en el Real Madrid, porque si bien es cierto podía estar sentado en el banco de suplentes, la realidad es que Ancelotti no está confiando mucho en los jugadores jóvenes. De hecho, Endrick no entra casi nunca, Arda Güler tampoco, hay otros juveniles que están sentados en el banquillo prácticamente sin ingresar, y por eso la decisión de Nico Paz de irse a jugar a Italia lo favoreció mucho de cara a la selección argentina. El traspaso se hizo en alrededor de 4 millones de euros, y el Real Madrid tiene una opción de recompra. Para eso deberá abonar 8 millones de la moneda europea y tiene prioridad hasta el mercado de pases de mediados del 2025. Sin embargo, se está hablando de que en este receso en cuestión, el Inter de Italia podría llegar a incorporar a Paz desde el Como. Obviamente, en caso de que el elenco de Milán haga uso de una transferencia por Paz, la opción de recompra por parte del Real Madrid quedará totalmente desestimada. Lo que tiene que suceder en ese entonces es que el Real Madrid tiene que recomprarlo al momento en el cual el Como le vaya a informar que lo va a vender al Inter. Sin embargo, esto no está tan claro, en el sentido de que le conviene a Nico Paz, después de haberse ido a un equipo importante donde no iba a jugar, a un elenco menos relevante pero donde está jugando y siendo figura, volver a irse a otro club importante. Porque es cierto que el Inter tiene muchísima más importancia y relevancia que el Como, pero ¿será titular Nico Paz en el Inter? ¿O estará sentado en el banco de suplentes y hasta en algunas oportunidades ni siquiera ingresará? Esto es algo que sí podría perjudicarlo en la selección argentina, y por eso mismo la evaluación y el análisis que tiene que hacer el propio futbolista tiene que ser clave y determinante en ese sentido. Así como seguramente le costó tomar la decisión de irse del Real Madrid a mitad de año para irse a jugar al fútbol de Italia, ahora, si bien se mantendría en el fútbol italiano, no debe ser sencilla la decisión de irse o no a uno de los conjuntos más importantes. El Inter por lo pronto estaría dispuesto a abonar una cifra cercana a los 20 millones de euros, que es 5 veces más de lo que lo pagó el Como, por lo que yo creo que aceptarían la transferencia sin ningún tipo de dudas, más allá de que hay que tener en cuenta de que el elenco italiano está peleando el descenso, y no sabemos si el entrenador, el español Cesc Fábregas, estaría con tanta ganas de vender a la máxima figura de la plantilla, pero aún así hay cuestiones económicas que
no pueden ser interrumpidas por los propios directores técnicos, así que dependerá mucho de si el Inter hace o no una oferta y posteriormente, claro o no, cuál sea la decisión del propio jugador de si quiere irse o no al elenco de Milán. ¿Y cómo repercutiría esto en la selección argentina? Por lo pronto, no hay que dejar de lado la frase que dijo de Lionel Scaloni en la última conferencia de prensa, en la última fecha FIFA de este 2024. El propio entrenador manifestó que, si bien es cierto que en los 6 partidos correspondientes a eliminatorias que se jugaron entre septiembre y noviembre de este 2024, se mantuvo en general la misma base que se consagró en la Copa América de Estados Unidos. Digo en general porque Nico Paz no formaba parte de esa base y finalmente terminó siendo citado, pero por lo pronto sí se terminaron convocando jugadores que a lo mejor en sus equipos no estaban jugando, pero por formar parte anteriormente de la selección argentina siguieron siendo citados. Sin embargo, a partir de la fecha FIFA de marzo del año que viene, que es cuando se reanudará el fútbol de selecciones y del hecho el albiceleste tendrá 2 partidos más que importantes, se enfrentará por la jornada número 13 a Uruguay en condición de visitante y por la fecha número 14 a Brasil en condición de local, se convocarán, salvo alguna que otra excepción, a futbolistas que estén teniendo continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. Así que habrá que ver si esta decisión que toma Nico Paz puede llegar a jugarle a favor o en contra en su futuro en la selección. Obviamente el hecho de estar jugando en el Como de Italia hizo que justamente pudiera ser convocado para los partidos que se disputaron tanto en octubre como en noviembre de este 2024. Pero si pasa el Inter y supongamos que durante los meses de enero, febrero y marzo, antes de que se lleve a cabo la primera fecha FIFA del año que viene, no juega, porque obviamente yo no creo que el Inter compre a un futbolista y lo ponga de titular sabiendo que más allá de las condiciones que tiene Paz, sigue siendo un jugador muy joven y seguramente necesitará un periodo de adaptación para vestir la casaca de uno de los elencos más importantes del fútbol europeo y para muchos el más grande del fútbol italiano. Así que si en los primeros 3 meses del año que viene prácticamente no juega, y si nos guiamos por lo que dijo Scaloni, y no debería ser convocado. Igual no significa que vaya al Inter y no juegue, porque a lo mejor tiene su primer partido, sus primeros minutos y termina teniendo un rendimiento tan pero tan bueno que hasta obliga al entrenador, a Simone Inzaghi, a ponerlo de titular, y eso obviamente lo llevaría a seguir siendo convocado a la selección argentina. Pero es un riesgo que deberá tomar, así como lo tomó a mediados de este 2024, porque él no sabía cuando pasó del Real Madrid al Como que su nivel iba a ser tan bueno en uno de los equipos más flojos del fútbol italiano. Podía ser bueno como podía ser malo. Terminó siendo muy positivo. Quizás es cierto que resalta un poco más porque el resto de sus compañeros, muchos de ellos son verdaderamente flojos, y en general el Como colectivamente no termina siendo un equipo que brinde tantas luces, y Nico Paz termina siendo de esos pocos jugadores que se salvan. Pero no lo sabía cuando se fue del Real Madrid, y no debe ser fácil para ningún futbolista irse del Real Madrid. Estamos hablando, como dije antes, del equipo más importante para la mayoría de todo el planeta, pero las decisiones hay que tomarlas, y el jugador en cuestión terminó tomando una determinación que verdaderamente fue muy positiva en relación a jugar con la camiseta de la selección nacional. Yo creo que también hay charlas con Scaloni, como para estar un poco más enterado de lo que puede pensar el DT. También debe haber alguna opinión del propio entrenador manifestándole cuál sería su decisión en caso de que se la pregunte en relación a esta transferencia, pero aún así habrá que esperar la oferta del Inter para saber si finalmente Nico Paz puede volver a cambiar de equipo. Nico Paz es un jugador que para Lionel Scaloni forma parte de esta nueva camada de futbolistas jóvenes que estarán peleando un lugar en el armado de la lista para el Mundial del 2026, junto con Facundo Buonanotte, con Matías Soulé, con Julio Soler, con Leonardo Valerdi, que si bien es un poco más grande, es una cara medianamente nueva, con Valentín Castellanos, con Valentín Barco, con Alan Varela, todos jugadores que en sus respectivos clubes están teniendo algunos mejores, otros peores niveles, pero que por lo pronto podrían llegar a ser citados para empezar a formar parte de esta base, con la clara meta de que el DT
tenga un recambio un poco más potable con vistas al próximo Mundial. A Nico Paz le tocó debutar en la selección argentina mayor en la fecha FIFA de octubre, en el segundo partido correspondiente a esa jornada de selecciones, cuando tuvo que enfrentar a Bolivia en condición de local. Es cierto, en un duelo en el cual tuvo todas las facilidades porque Argentina ya estaba goleando en el segundo tiempo, se estaba viendo una actuación de Messi, sobre todo a nivel individual, descollante, y Nico Paz tuvo que entrar y divertirse, como le dijo Scaloni al lado del campo de juego antes de que ingresara, que le dijo lo que mejor sabe hacer y que no se preocupe tanto por la posición, por tener que marcar, sino que básicamente haga lo que él mismo ha hecho en su equipo. En el Como de Italia juega suelto, le dan la libertad a la hora de tener la pelota. Es verdad que en algunos momentos, al ser el Como uno de los equipos más débiles en Italia, tiene que reposicionarse para estar bien defensivamente, no puede hacer absolutamente todo solo y como a él le gustase. Pero en la selección argentina, cuando le tocó jugar, Scaloni le dio esas libertades y verdaderamente el jugador lo aprovechó al máximo. De hecho, le dio una asistencia a Messi en ese propio encuentro. Ahora se espera que en las fechas FIFA que se lleven a cabo en el 2025, Argentina jugará 10 partidos en total el año que viene, 6 correspondientes a eliminatorias sudamericanas, los dos primeramente mencionados recién en la fecha FIFA de marzo, después en junio contra Chile de visitante y Colombia de local, en septiembre contra Venezuela de local y contra Ecuador de visitante, cerrando el proceso clasificatorio al Mundial del 2026, y después en octubre y noviembre dos fechas FIFA de 4 encuentros amistosos que serán también determinantes, porque parecería que los duelos de eliminatoria son los más claves, pero la realidad es que los amistosos también serán verdaderamente muy pero muy importantes para el armado de la lista, porque estaremos ya a menos de un año del inicio de la próxima Copa del Mundo. Yo lo que creo que Scaloni, de los 26 nombres, habrá 15, 16 que formarán parte de la base compacta que viene disputando los torneos de la Copa América del 2021, del Mundial 2022 y de la Copa América de este 2024, pero después me imagino que habrá 10, 9, 8 caras nuevas. Y Nico Paz tiene absolutamente todo como para ser alguno de esos futbolistas que pueda aparecer, no sé si por sorpresa, pero por lo pronto, que quizás hasta hace 3 meses nadie imaginaba que podía estar jugando una Copa del Mundo, y hoy estamos hablando de que es el juvenil con mayor probabilidades de estar en esa lista de 26, inclusive por lo que es su nivel actual en su club. Algunos lo ponen por encima de Alejandro Garnacho, que si tenemos en cuenta que juega en el Manchester United debería tener más posibilidades. Sin embargo, lo de Nico Paz está siendo verdaderamente sensacional. Esperemos que pueda mantenerlo durante el 2025. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Nico Paz en el último mercado de pases fue traspasado del Real Madrid al Como en algo que quizás parecía ser negativo para el futbolista, pero que terminó siendo todo lo contrario. Debido a poder sumar minutos en el equipo italiano, eso hizo que Lionel Scaloni lo tuviera en una consideración más alta en la selección argentina. Y así como tomó una determinación muy importante en el último periodo de transferencias, podría tener que tomarla ahora en el mes de enero, porque el Inter de Italia estaría interesado en hacerse con los servicios de la joven joya de la selección argentina. En caso de irse al elenco de Milán, no sabemos si jugará la misma cantidad de minutos que lo hace en el Como, y eso podría llegar a jugarle en contra en la albiceleste, teniendo en cuenta que el DT ya ha manifestado que a partir de la fecha FIFA de marzo serán convocados solamente aquellos futbolistas que jueguen en sus respectivos clubes. Así que son decisiones importantes para uno de los jugadores que, de cara a lo que será el Mundial del 2026, podrían formar parte de la nueva base y de este recambio que está preparando el cuerpo técnico.